Muy bien, como recordarás, estamos revisando las bienaventuranzas, entonces acompáñame en tu Biblia al Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 7. Mateo 5, verso 7. Dice así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Fíjate qué interesante. Vamos a hacer una pequeña síntesis nuevamente de lo que hemos venido hablando semanas anteriores. Y ya cuando llegamos al nivel de los misericordiosos, ya hemos avanzado bastante. El objeto de Jesús en este sermón es mostrar quiénes son los bienaventurados, las personas que pueden alcanzar la verdadera felicidad, y son aquellos que terminan pareciéndose a Dios. En la semana estábamos estudiando con el grupo que atiendo parte de los atributos de Dios, y yo les preguntaba: ¿Dios estará feliz o estará enojado en este momento? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos creen que Dios está feliz? Muy bien. Cuando tú piensas en Dios el Padre, ¿te lo imaginas con una sonrisa en la cara? ¿O lo imaginas con un gesto duro, viejito, barbón y vestido de blanco? ¿Quién se lo imagina viejito, barbón, vestido de blanco y medio serio? ¿Dios es así? ¿Y por qué pensamos que sí? Porque así nos han enseñado. Pero piensa, Dios es todopoderoso, es eterno, todo lo sabe, está en todo lugar, y una característica más que tiene Dios es la aceidad, que significa que Él solo se sustenta. Dios se satisface, Él suple todos sus deseos, a Dios no le hace falta nada. Entonces, si Dios lo tiene todo, ¿estará enojado? ¿Cómo estará? Feliz. Cuando tú tienes lo que recibes, ¿no te sientes feliz? ¿Alguna vez te ha pasado que estás teniendo un momento familiar y te detienes por un momento y lo observas y dices: ni con todo el oro del mundo pago este momento? ¿Y cómo te sientes? Feliz. Así se siente Dios todo el tiempo. Y este sermón de las bienaventuranzas nos está enseñando a ser como Jesús, nos está enseñando a ser felices todo el tiempo. Y ya vimos que el primer paso para ser feliz es ser pobre en espíritu, reconocer cuánto necesitamos a Dios, que no tenemos nada, lo que nos lleva a llorar por nuestro pecado, el arrepentimiento, para buscar su gracia. Después de que ya nos arrepentimos, comenzamos a ser mansos, dejamos de defendernos y comenzamos a confiar en Dios. Y entonces comenzamos a tener hambre y sed de justicia, queremos parecernos más a Dios. Y cuando llegamos al nivel de la misericordia, es cuando nos estamos pareciendo realmente a Dios. Porque Dios es misericordioso. ¿Quién de ustedes puede decir: Dios es misericordioso? Que te conste en tu vida: yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. Entonces, cuando Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, los que están en este nivel, amén, que seamos todos, los que estén en este nivel, son los que realmente se están pareciendo a Dios. Ya trabajaron lo interno y ahora ya se les está notando sí o sí que están con Dios. La palabra misericordia que se usa, o lo que nosotros leemos como misericordia, en la Biblia está escrita de dos maneras. Cuando se escribe en hebreo, se usa una palabra que dice rahamim, y en griego se usa otra palabra que es eleos. Las dos palabras, tanto rahamim y eleos, se traducen como misericordia. Y esta misericordia quiere decir sentir, ser conmovido en las entrañas de dolor por la miseria de los demás. ¿Alguna vez alguien se ha subido a la montaña rusa? ¿Qué sientes cuando va de bajada? ¿Han ido al Superman? Esa monstruosidad que está en Six Flags. Te subes y pues va tranquilo lo que va subiendo. Y pues, ay no, sí se está poniendo alto, ¿no? Dijo, no, es el que la va al mismo nivel. Pero cuando te dejan caer, ¿qué le pasa a tus entrañas? Son conmovidas. Porque se mueven de lugar. Eso pasa, por eso sentimos ese vacío, porque se mueve más rápido nuestro cuerpo que las entrañas, entonces se nos sube y por eso sentimos así. Y la compasión
es sentir un dolor profundo en nuestras entrañas porque alguien más sufra. No es nada más decir, uy, pobrecito, no, si le está yendo re mal. No, es sentir un dolor profundo, que hay algo en ti que te duela. Las emociones, ¿dónde se sienten? ¿En el corazón? No, en la panza. ¿Te enojas y qué te duele? La panza. ¿Te preocupas y qué te duele? Una pregunta, ¿alguien padece de gastritis, colitis o algo así aquí? Tú sientes mucho. Porque todas las emociones están ahí. Y por eso cuando alguien está estresado, tiene acidez. Y la gastritis y esas cosas. Pero bueno, es ese dolor profundo, visceral, que es algo realmente que estás sintiendo por el dolor de los demás. Pero, ¿cómo vamos a ser misericordiosos? ¿Cómo vamos a ser misericordiosos? Bueno, primero, antes que nada, nadie puede ser misericordioso de cero. Cualquier persona que quiera mostrar algo de misericordia, él ya ha recibido misericordia. O sea, no puede decir, no, pues yo voy a empezar a inventar la misericordia. Como dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, entonces yo voy a poner primero la misericordia. ¿Qué crees? Ya recibiste misericordia. Fíjate lo que dice, ¿ves con la que sigue? Ayúdame a buscar en tu Biblia la carta a Tito, que está después de las cartas que escribe Pablo a Timoteo. La carta a Tito, en su capítulo 3, versos 4 y 5, dice así, fíjate, me te voy a dar un minutito para que encuentres. Tito, está después de Timoteo, después de Filipenses, Corintios y todos esos, está Tito. Tito capítulo 3, versos 4 y 5 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez con calmita. Tito 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cualquier persona que pueda tener realmente misericordia no es otra cosa más que comenzar a corresponder a la misericordia que ya han tenido de ti. Dios ha tenido misericordia de ti y la ha tenido en serio. Dios mostró su amor por ti cuando tú no amabas a Dios. ¿Quién amó a Dios desde que nació? Nadie. ¿Quién ama a Dios hoy? Amén, amén. Cuando Dios se fijó en tu vida, ¿qué estabas haciendo tú? Sin pena, ¿qué estabas haciendo tú? Estabas siendo enemigo de Dios. Estabas haciendo todo lo contrario a lo que Él quería y Dios se fijó en ti. ¿No será eso ya misericordia? Por supuesto. Y no solamente se fijó en ti para tener un esclavo más, como algunas personas piensan. Se fijó en ti para amarte, para ayudarte, para dar todo lo que tú necesitas. Por eso se fijó en ti Dios. ¿Cuándo te amó Dios? ¿Solamente el día que te salvó? ¿Te sigue amando igual? ¿Dios te puede amar más? ¿Quién cree que Dios lo puede amar más? ¿Quién cree que Dios lo puede amar menos? ¿Quién no sabe? Dios no te puede amar más ni menos de lo que te ama. ¿Por qué? Porque su amor es perfecto y lo perfecto es lo completo. Dios ya te ama todo lo que te puede amar. Entonces, si te portas bien, Él te sigue amando igual que si te portas mal, porque su amor es perfecto y te ama todo lo que te puede amar. Esa es una noticia impresionante, para que dejes de sentirte mal cuando pecas. Decir, no, es que cómo me voy a acercar con Dios si acabo de pecar. Por eso, porque acabas de pecar, acércate con Dios, porque Él te ama. Y cuando te portes bien, no creas que le estás haciendo un favor a Dios. Él te sigue amando igual.
Su amor es perfecto. Y esa es la muestra de su misericordia, que Él no es como nosotros, que hoy quiere y mañana no. Él te ama siempre de la misma manera. Y no creas que dices, ay, pues no me puede amar más, entonces me va a amar poquito. No, te ama tanto que no te alcanza la vida para disfrutar su amor. Por eso te ha preparado una eternidad para que la disfrutes al lado de Él. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cuántos misericordiosos hay acá? Muy bien. Pero vamos a aprender cómo es que debemos ser misericordiosos. Y mira, ¿cómo ser misericordiosos? ¿Alguien sabe cómo ser misericordioso? ¿Sí? ¿Cómo? Usando la empatía. Lo mismo. Retuita su comentario. Muy bien. Fíjate, ¿qué dice? Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Ahí en Lucas vamos a pasar un ratito, entonces regrésate, es el tercer Evangelio, está después de Marcos. Donde empezamos fue Mateo, el que sigue es Marcos, y ahora en tercero es Lucas. Ahí nos vamos a quedar un ratito en Lucas. Vamos a ver Lucas 6. Lucas capítulo 6, verso 36. Fíjate, dice Lucas 6:36. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. ¿Cómo vamos a aprender a ser misericordiosos? Como nuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos creen que la vara está alta? Imagínate, para que tú seas misericordioso, para que sepas que realmente estás siendo misericordioso, tienes que parecerte a Jesús en su misericordia. Y acuérdate cómo fue Dios misericordioso contigo. Ya eso te comienza a dar una idea de qué está esperando el Señor de nosotros. Entonces, para ser misericordiosos, hay que aprender de Jesús, aprendiendo de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios, o Jesús, siendo hombre y siendo Dios, cuando estuvo en la tierra, fue misericordioso. Ayúdame con la que sigue. Vamos a Lucas, ahí mismo en el mismo libro donde estamos, pero vamos al capítulo 23 y verso 34. Lucas 23, 34. Fíjate, está hablando de la crucifixión de Jesús. ¿Cuánto dolor sentía Jesús ahí? El mayor dolor que pudo haber sentido en su vida. Lo están crucificando y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué es lo primero que nos enseña Jesús con su misericordia? El perdón. Pero no cualquier perdón. Principalmente el perdón a quien no lo merece. Y no solo a quien no se lo merece, a quien no lo pide. Mis hijos pequeños a veces discuten, a los hijos se les da a veces, ¿no? A los niños a cada rato, y le digo, cuando alguno de los dos tiene la culpa, le digo, pídele perdón a tu hermano, ¿no? O perdona a tu hermano, más bien dicho. Le digo, perdona a tu hermana, hijo, no me ha pedido perdón. A ver, hija, pídele perdón a tu hermano. ¿Me disculpas? No. ¿Por qué no? Porque no fue sincero. Y total, que hasta que le convence la manera que le piden perdón, perdona. ¿Cuántos de nosotros somos así? Yo no voy a perdonar a quien no se arrepiente. ¿Cómo lo voy a perdonar si no me ha pedido perdón? Jesús lo están crucificando. ¿Alguien le pidió perdón en ese momento? Le decía el romano, perdón Jesús, perdón. Ay, perdón, perdón. No, lo hacían con saña. Se estaban burlando de él. Después de que Jesús le pide al Padre que los perdone porque dice no saben lo que hacen, se echan un volado para ver quién se queda con la ropa de Jesús. Imagínate qué escena tan tétrica. ¿Saben que Jesús se va a morir? Y dicen, pues nos quedamos con su ropa. Se van a poner la ropa de alguien al que están asesinando. ¡Qué mente tan torcida! Pero aún así Jesús, aunque estos no se merecían el perdón, ni lo pidieron, Jesús le pide al Padre que los perdone. ¿Bajo qué argumento pide que los perdone? Porque no saben lo que hacen. Estos hombres sabían o no sabían lo que hacían.
Hay debate. Vamos a levantar las manos. ¿Quién dice sí sabían? ¿Quién dice no sabían? Y todos los demás empate. Estos hombres por supuesto que sabían lo que hacían, porque era una práctica continua. Ese era su trabajo, crucificar gente. ¿Sabían lo que hacían? Por supuesto. ¿Qué era lo que no sabían? ¿A quién se lo hacían? Cuando alguien te ofende, ¿realmente a quién está ofendiendo? A Dios. Porque cuando uno peca, contra el primero que peca es contra Dios. Aunque ese pecado afecte a un tercero, mi pecado es directamente ¿contra quién? Contra Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No están conscientes de que están agrediendo directamente a Dios. Tú tienes que comenzar a tomar esas decisiones de hoy perdonar al que no se lo merece, al que no es digno de tu perdón, al que ni siquiera te lo pide, porque no saben lo que hacen. Cuando no perdonamos es porque nos creemos más importantes que Dios. Si Jesús los perdonó, ¿por qué yo no? Si Jesús no condena, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo quiero hacer una hoguera de leña verde y quemarlos ahí para que sufran? Si Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, yo tengo que tener la misma actitud. Ahora, no confundamos perdonar a alguien con permitir que ese alguien me pisotee. Porque Jesús no le dijo: bueno, y como te perdoné, clávame otro. No, Jesús estaba deslindándolos o perdonando su maldad, no aprobándola. Cuando nosotros hemos sido agredidos por alguien, hemos sido ofendidos por alguien, nuestra obligación es perdonarlos. No recibir el daño que quieren hacernos. No casarnos con la agresión. No hacerla mía. En otras palabras, que se te resbale. Pero no puedes permitir que alguien siga siendo nocivo para ti. En este país se han practicado dos maneras de llevar la familia igual de destructivas y que una nace de la otra. Por un lado está el machismo, que hoy en día ya no está tanto de moda, pero que hace 30 años hasta en las películas salía. Que el hombre gritaba, mandaba y pegaba y estaba bien. Y las mujeres se aguantaban. Y entonces hasta sacaron por ahí un programa que se llama Lo que callamos las mujeres, ¿no? ¿Qué callaban las mujeres? Todo. El hombre era abusivo, grosero, violento, irresponsable, infiel, les hacía de todo. ¿Y la mujer qué tenía que hacer? Calladita. ¿Eso es correcto? No. ¿La mujer tiene que perdonar a un hombre así? Sí, pero no puede tolerar ese nivel de vida. Y después ese sistema de machismo engendró lo que hoy llamamos matriarcado, alias la liberación femenina. ¿Cuántas mujeres hay acá que quieren igualdad de derechos? No saben lo que piden. La liberación femenina o matriarcado hace que la única que tenga importancia sea la mujer, y que la mujer termine asumiendo el vacío de autoridad que deja el hombre. Y entonces el hombre se vuelve un accesorio de la mujer. Y si por azares del destino la mujer es más exitosa, bueno, ¿para qué te cuento, no? No tiene esposo, tiene otro hijo. ¿Un hombre tiene que tolerar ese nivel de vida? ¿Tiene que perdonar a su esposa? Sí. Hay una gran diferencia entre lo que yo perdono y lo que yo tolero. Porque aunque Dios perdona el pecado, no lo tolera. Pero la primer parte que tienes que hacer es perdonar. Dejar de guardar en tu corazón el resentimiento y la ira. Dejar de esperar que se haga justicia, como lo veíamos la semana pasada, que el rayo de justicia lo queme. Tienes que decidir perdonarlo, bajo el principio de que no sabe lo que está haciendo. Y eso es compasión.
porque yo sé que está más fregado que yo, porque yo sí sé lo que hago. Yo conozco a Dios. Y la persona que está haciendo eso, aunque diga conocerlo, lo más probable es que no lo conozca. No lo haría si lo conociera. Entonces está en desventaja, es la persona que me está agrediendo está en desventaja frente a mí, porque no sabe lo que hace. Tengo que tener misericordia de esa persona y perdonarla. No casarme con su agresión. Entender que su agresión, su ofensa, es solamente el reflejo de la gran necesidad que tiene de Dios. Que no voy a permitir que se comporte así conmigo, o sea, no me voy a pelear con él, pero tampoco voy a dejar que siga siendo así conmigo. Voy a tomar la decisión que tenga que tomar, dependiendo del caso, pero yo lo voy a perdonar, porque esta persona tiene una gran necesidad de Dios. Cuando Pablo está hablando de cómo las mujeres van a alcanzar a sus esposos, dice que por la obediencia a Dios, los esposos inconversos serán alcanzados. Cuando la esposa decide perdonar al esposo y reflejar quién es Dios en su vida, entonces está siendo misericordiosa, porque no está casándose con la agresión, está comenzando a presentarle la solución. Tú hoy que decidir perdonar. Y a veces los hijos les pasa igual con los padres. No, es que mi papá y no sé qué, y quién sabe cuánto. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y a tus hijos, ¿cuándo tienen hijos? Tú sabes que no saben lo que hacen. Perdónalos. Amén. Otra cosa que hizo Jesús está en Lucas capítulo 10. Regresémonos algunos capítulos ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 10, versos 30 y 31. Dice así. Jesús está contando una historia para demostrar quién es el prójimo. Y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Se compadeció o fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y Jesús les pregunta, entonces, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Jesús habla de ayudar a quién. ¿Cuántos les gusta ayudar al necesitado? Qué bueno. Y vamos a ver cómo se ayuda al necesitado. Los judíos se mantuvieron puros durante algún tiempo, siendo solamente el linaje de Dios, pero una fracción de este pueblo judía se mezcló y dejaron de ser 100% linaje judío, porque tomaron mujeres para ellos de los pueblos que Dios les había pedido, con los cuales no se mezclaran. Y estos vivían en la región de Samaria. Entonces, ¿los judíos se hablaban con los samaritanos? No. ¿Cómo veía un judío a un samaritano? Como un cochino pecador asqueroso, sácate de aquí. Así los veían, porque ellos eran impuros, porque se habían mezclado, porque no habían guardado el linaje de Abraham. Entonces, los samaritanos y los judíos no se hablaban, y obviamente los samaritanos se daban por ofendidos y no hablaban con los judíos por payasos. Este hombre que baja y es agredido por ladrones es judío, y junto a él pasa un sacerdote. ¿De qué religión o de qué cultura era este sacerdote? Judío. ¿Y ayudó al judío? ¿Qué hizo? Se pasó de largo. Y después viene un levita. ¿Qué era un levita? Un ayudante del sacerdote que generalmente cantaban y ayudaban con la adoración. No son de los levitas de hoy en día, que levitan al trabajo, levitan al matrimonio. De esos levitas no. Este era un levita que administraba. Y
también pasa de largo. Los dos lo vieron, pero se pasaron de largo. Y el hombre que en teoría debía haberse pasado de largo porque no se hablaban, fue el que se acercó y lo ayudó. Y no le dio una ayudita de, ay, policía, levántenlo. Él lo levantó, él lo curó, se lo llevó y lo llevó a un hospital y pagó los gastos de este hombre. Hizo el paquete completo. Y el paquete completo es la misericordia. Medio paquete es lástima. Y Dios no nos llama a tener lástima de la gente. Dios nos llama ¿a qué? A tener misericordia. Muchas veces somos levitas y sacerdotes que pasamos al lado de los necesitados. Cuando sales a la calle, ¿te encuentras con alguien de necesidad? ¿Y los ayudas todas las veces? No es misericordia. ¿Ayudas a todos los necesitados que te encuentras? No es misericordia. A veces pasa, ¿no? Vas al metro y ya sabes que ahí están los que están pidiendo. Entonces te haces del otro lado para no pasar junto de ellos. O dices, no, ¿qué se me hace que se lo quiere para drogarse? Que trabaje, que no sea flojo. ¿Has pensado algo así? No estás completamente mal, pero no porque ellos estén mal, tú vas a ser omiso de tu responsabilidad. Dice un pastor, el ayudamiento va a venir más que por brazos alzados al cielo, por manos extendidas al necesitado. Conocemos a Dios y tenemos la respuesta y las respuestas para todo, pero actuamos como si no lo supiéramos. Si tú ves a algún adulto mayor, algún niño, ellos pueden trabajar. ¿Tendrías la obligación de ayudarlos? Si ves a un joven, a un hombre y una mujer, ¿esos pueden trabajar? ¿Tendrías la obligación de ayudarlos? Sí, pero quizá no dándoles dinero. ¿Qué es lo que tienes que decirles a estas personas? Hablarles del evangelio. El adulto mayor, por supuesto que necesita el evangelio, pero también necesita comer. Y no tiene manera de hacerlo. Los niños necesitan comer, necesitan también el evangelio, pero si no les das algo de comer, quién sabe si coman. No es nada más darles dinero, es hablarles de la verdad, es tener misericordia de ellos, es ayudar al que está amolado. Y el que está amolado no es solamente el que está en la calle, que ese está amolado con ganas, pero también vecinos, amigos, compañeros del trabajo que están amolados. Y no hacemos ni lo uno ni lo otro. Ni les hablo de Cristo, ni les doy dinero. El paquete completo es ese. Te voy a ayudar a suplir tu necesidad inmediata, pero te voy a ayudar a suplir tu necesidad eterna. Por eso lo levanta, sana sus heridas, se lo lleva con él y le paga los gastos. Yo no te estoy diciendo que te lleves a alguna persona a tu casa porque quizá no lo puedas hacer, pero puedes hablarle de cuál es su verdadero hogar, llevarlo a su casa espiritualmente. Cuando estamos en ese nivel, nos estamos pareciendo a Jesús. Perdonamos al que no se lo merece y ayudamos al que más lo necesita. Amén. No se pongan tristes, no se pongan tristes. Hay que ayudar al necesitado. Pero la misericordia, en este punto, si la dejamos aquí, está incompleta. Porque perdonar al que no lo merece y ayudar al necesitado no es todo. ¿Qué pasa con los que no son de aquellos que no merecen el perdón o no son de aquellos que están más necesitados? ¿Qué pasa con la gente que te rodea todo el tiempo? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Ellos merecerán misericordia? De Dios, por supuesto. ¿Necesitan tu misericordia? Claro. La persona que tienes sentada atrás de ti, enfrente de ti, a un lado de ti, a otro lado de ti, ¿necesita tu misericordia? Voltea a verlo.
Tiene cara de que necesita tu misericordia. Mejor necesita la misericordia de Dios. Pero fíjate, acompáñame a leer la primera carta de Pedro. Está después de Timoteo, te sigues adelante, de Tito, de Filemón, de Hebreos. Después de que empiezan Hebreos, de que terminan Hebreos, comienzan las cartas generales. Y ahí encontramos las cartas de Pedro. Bueno, primero está Santiago y después está Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pedro está escribiendo una carta a la iglesia y les está diciendo cómo tienen que vivir. Y él resume su carta en esas instrucciones, en este versículo. Dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y dice el verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Y esta es la misericordia para convivir. La misericordia que necesitamos todo el tiempo. Porque a lo mejor la persona que tienes enfrente no está necesitada de que le des de comer ni le hables del evangelio porque ya lo conoce. Y a lo mejor no te ha hecho nada que necesite tu perdón. Pero lo hablábamos hace algunas semanas de la indiferencia que llegamos a mostrar por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Venimos aquí cada 8 días, nos vemos. De hecho, si te encuentras, si nos encontramos en la calle, a lo mejor dices: yo lo he visto, ¿no? ¿De dónde lo conozco? Pero actuamos como si la persona que tenemos al lado, enfrente, atrás, no existiera o no importara. No mostramos ese amor fraternal, esas ganas de ayudar, ese compañerismo. No lo mostramos. Nos abstraemos y queremos vivir solamente nosotros. Con que yo esté bien, y aplicamos de que lloren en mi casa, que lloren en la de él, que lloren en la de él. ¿Y por qué no mejor que no lloren en ninguna? ¿No? El buzón de oraciones es interesantísimo. Porque hay gente que tú ves re bien y cuando ves lo que está pidiendo dices: ay, Dios mío, sí, ayúdalo. Pero no nos tomamos el tiempo para saludar a alguien y para decidir ayudarlo. Entramos y al ratito se acabó y bueno, ya me voy con mis cuates y los demás no me importan, ni siquiera hasta luego, ni un hola cuando entramos. Y si así somos acá, que somos hermanos en la fe, ¿cómo somos con los demás? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la familia? Estamos a mes y 2 semanas de empezar la época de engorda, las fiestas decembrinas. ¿Tú celebras Navidad? Levanta tu mano. ¿Tú celebras Navidad? ¿La celebras con tu familia? Sí. ¿Toda tu familia conoce a Dios? ¿Toda tu familia te cae bien? No. Wow. ¿Será que? Bueno, no importa, Dios es misericordioso. Esas fiestas son para unir a la familia, para estar juntos, para reflexionar, para meditar. Pero más importante, ¿qué celebramos el 25 de diciembre? El nacimiento de Jesús. Y el 1 de enero, que Dios nos concede un año más de vida. ¿Eso lo tienes en tu mente en esas celebraciones? Y dices: hoy voy a llegar a que mi familia entienda que Jesús nació para darnos salvación a todos. Hoy voy a llegar para que mi familia entienda que este año es el año que Dios nos está regalando y que hay que aprovecharlo. Si llegas así, o llegas a criticar
que está gorda, que mira cómo se pintó el pelo, que se hizo rayos o qué rayos se hizo. Y eso no es mostrar misericordia. Y a veces nuestra familia dice que no nos invitan a fiestas porque nos hemos vuelto bien payasos. ¿Te han dicho algo así? ¿Cuántos payasos hay acá? Podrían acusarnos de todo menos de ser payasos. Porque si eres payaso, no les estás mostrando la misericordia de Dios. No estás teniendo misericordia para convivir. Estás siendo elitista y metiendo división. Jesús no hace acepción de personas. En otras palabras, no discrimina. Mucho silencio. Ser misericordioso para alcanzar misericordia. Eso es parecerse a Jesús. Todos terminamos recibiendo lo que sembramos. Ayúdame para la que sigue, amigo. Vamos a leer Mateo 5:7 otra vez. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recibimos al final del día, ¿qué? Lo que damos. Ya vimos que todos hemos recibido misericordia sí o sí, antes de que decidiéramos darla. Pero ¿por qué Jesús dice que alcanzaremos misericordia? ¿De qué está hablando? Usa una palabra bien interesante que es alcanzarán. Alcanzar misericordia. ¿Qué es alcanzar a alguien? Llegar hasta donde está. ¿Alguna vez le he dicho a tu hijo, adelántate, yo te alcanzo? Vas a llegar a donde él está. O mira, ya te alcancé, dicen tus hijos, ¿no? Ya te alcancé, estoy grande. Alcanzar misericordia. Cuando yo comienzo a ser como Jesús, comienzo a alcanzar un estándar. Soy misericordioso y alcanzo un nivel de misericordia. Termino recibiendo lo que yo doy. Termino cosechando para mí el perdón, el socorro y la convivencia, porque es lo que yo he dado. Por eso dice Jesús: bienaventurados los que son misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es la misericordia que te decía para convivir, pero un poco más allá de para convivir, es la misericordia para ser quien debes ser, para estar donde debes estar y vivir lo que has sido llamado a vivir. Por un minuto analiza tu vida. Ve tu vida así rápido, lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Listo? ¿Te quieres quedar ahí? ¿Quién dice amén? Bueno, ¿crees que Dios tiene algo más para ti? ¿Que hay un nuevo nivel que alcanzar? ¿Cuál crees que esa es la clave? Misericordia. ¿Tú eres un necesitado? Por supuesto. ¿Quieres que te ayuden? Ya sabes qué tienes que hacer. Tienes que comenzar a ayudar. Tienes que comenzar a mostrar esa misericordia que hay en Jesús. Él es el estándar y Él es el nivel. Hacia allá tenemos que caminar, a parecernos a Él. Amén. Hoy se quedaron muy calladitos. Pero bueno, espero que no estén dormidos. Vamos a terminar como siempre este tiempo aprovechando esta reflexión, esto que Dios nos ha hablado